Muy buenas noches, queridos y amados hermanos. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a platicar un momento de la conmemoración que hoy nos presenta nuestra Santa Iglesia, la Iglesia Católica, donde celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. Vamos a hablar un poco de esta celebración, qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos que están en ese estado de purificación. Vamos a empezar, hermanos, esta charla, esta catequesis, esta enseñanza, yéndonos al catecismo. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica y qué pasa con nuestros hermanos que mueren en amistad con Dios, pero que no están totalmente limpios y purificados? Vamos a que nos dice la Iglesia Católica, ya en el numeral del Catecismo 1030 y 1031, por ahí nos habla de este estado de purificación, donde están nuestros hermanos que murieron en la amistad con Dios, pero que no están totalmente purificados. Vamos a ver dónde están, en qué estado están, y si nosotros, los de la iglesia militante, los que estamos aquí todavía en proceso, en ese camino que va, pues, luchando, donde vamos luchando para llegar allá al cielo, ¿qué podemos hacer por nuestros hermanos que están en ese estado? La iglesia hoy celebra la conmemoración de los fieles difuntos y nos exhorta a ayudar, a orar por nuestros hermanos, recordando que es una obra de misericordia, hermanos, que la iglesia nos enseña, nos presenta, para que nosotros aprovechemos y oremos por nuestros difuntos. Es una obra de misericordia que dice rezar por vivos y muertos. Pues vamos, hermanos, entonces al catecismo, al numeral 1030 y 1031. ¿Qué nos dice nuestra Santa Iglesia, la que en fe, la que nos enseña la verdadera fe, la verdadera doctrina, y no se equivoca? Todo lo que dice es verdad. Ella no nos engaña, es la esposa de Cristo. Dice así en el numeral 1030. La purificación final o purgatorio. Hoy celebramos, conmemoramos a todos esos hermanos que están en ese proceso de purificación. Y la iglesia ora por ella, todos nosotros los fieles que estamos en ese proceso de militante, oramos por nuestros hermanos que murieron en la amistad con Dios, pero que no están totalmente purificados. Dice así, la purificación final o purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, ellos ya están salvados, están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación. Aquí nos enseña nuestra Santa Iglesia que sufren una purificación. Esos hermanos están sufriendo en ese estado de purificación. El catecismo nos lo enseña, dice, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es necesaria esa purificación, pues nada manchado podrá entrar al reino de Dios. En el 1031 nos dice, la iglesia llama purgatorio
a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en el Concilio de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, se basa en la Escritura, la enseñanza de la Iglesia, habla de un fuego purificador y nos da unos pasajes que es 1 Corintios 3:15 y una de Pedro 1:7. Me pareció muy interesante la enseñanza pues del catecismo, donde nos habla de este estado de purificación donde están nuestros hermanos y nosotros podemos ayudarle a través de nuestras obras de misericordia, a través de ofrecer las misas por ellos, y aquí también nos lo dice la Iglesia. Dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni aquí ni allá, pero hay faltas leves que sí se perdonan allá. Nos da la cita de Mateo 12:32, donde nuestro Señor nos habla de ese pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado, pero hay faltas ligeras que sí serán perdonadas en el otro siglo. Dice, en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Unas serán perdonadas aquí y otras en el siglo futuro. Dice en el 1032. Miren esos numerales, se los estoy dando, hermanos, pero ustedes analícenlos, medítenlos, porque son muy profundos y son muy hermosos sobre esta enseñanza de fe. El purgatorio es un dogma de fe, es una realidad eterna que existe, aunque muchos la nieguen. Aunque muchos la nieguen, esa realidad está ahí, no desaparece. Lo que enseña la Iglesia Católica en cuestión de fe, de doctrina, es verdad, son realidades ya reveladas por nuestro Señor Jesucristo, verdades reveladas por Dios. El purgatorio es una verdad revelada por Dios, revelada a su santa Iglesia. Por eso nosotros, hermanos, que ya sabemos de esta realidad eterna, que nuestros hermanos están sufriendo en ese fuego purificador, pues como iglesia, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como comunión de todos los santos, nosotros tenemos obligación de orar por nuestros hermanos que están en ese estado de purificación. Dice el 1032. Entonces, acuérdense de estos numerales para que ustedes los reflexionen y los mediten. El 1030, 1031 y 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de las oraciones por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12:46. Aquí nos da ese versículo, ahorita lo vamos a leer. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en participar el sacrificio eucarístico. Nosotros ofrecemos la misa por nuestros difuntos, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las obras de misericordia por nuestros difuntos hermanos, son muy importantes. Las indulgencias, las que estamos ganando hoy en este mes de noviembre, la Iglesia nos propone 8 días del 1 al 8, ganar indulgencias por los fieles difuntos, y los requisitos pues ya los dimos ayer, pero se los vuelvo a repetir. Confesión reciente, la Santa Misa, comunión, ofrecer
eh, rezar por el Papa Francisco, por sus intenciones, un Padre Nuestro, un credo, un Dios te salve y un gloria. Y ir a un cementerio, y si no se puede ahorita por la pandemia, en su casa, delante de una imagen de la Virgen, de un crucifijo, rezar por los muertos, un rosario, o ustedes escogen la oración, y hacer una obra de misericordia, como dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, hermanos, pues aquí está la enseñanza de nuestra Santa Iglesia Católica en el numeral del purgatorio, en el numeral 1030, 1031 y 1032. Vamos a leer segunda de Macabeos 12:43 para ver que esta enseñanza pues está en la Escritura ya desde nuestros hermanos antiguos, el pueblo de Israel ya oraba por sus difuntos, por esas personas. Habían tenido una batalla, hermanos. Judas Macabeos había tenido una batalla con su ejército. Ellos creían en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, ese que se había revelado a sus padres, que los había sacado de Egipto, pero cometieron una falta. Ellos se colgaron unos idolitos de Jamia, creo que eran un ídolo que tenían los pueblos paganos. A ellos les gustó y se lo colgaron sabiendo que estaba prohibido por la ley y sucumbieron, murieron. Y Judas, cuando se da cuenta de esto, de que esas personas sí servían a Dios, murieron en amistad con Dios, pero habían cometido ese pecado, él manda a hacer un sacrificio para que se les perdonen los pecados, y es lo que hace la Iglesia Católica. Nosotros ofrecemos el sacrificio de sacrificios, que es la Eucaristía, por nuestros difuntos. Dice así, segunda de Macabeos 12:43. Luego afectó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivo por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Ahorita en este tiempo, hermanos, hay muchas personas que les parece ridículo e inútil orar por los muertos, porque no tienen la doctrina verdadera, pero ya desde el pueblo de Israel les parecía un gesto noble y santo orar por sus difuntos, por aquellos que habían muerto en amistad con Dios, pero no totalmente purificados, aquí como sucumbieron estos en la batalla. Dice, pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Esta inquietud es santa y de acuerdo con la fe. Orar por nuestros difuntos para que sean purificados de sus pecados leves, en el cual los encontró la muerte, como esos que cayeron en la batalla. Es una inquietud santa y de acuerdo con la fe verdadera que nos enseña la Iglesia Católica. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Y es lo que hacemos nosotros, hermanos. Segunda de Macabeos de 12, capítulo 12 al 43 al 45 está esta enseñanza. Judas Macabeo ofreció ese sacrificio que había antes. Ahorita pues tenemos que era sombra del que iba a venir, el verdadero sacrificio, que es la Eucaristía, la que tenemos los cristianos, la Iglesia Católica. Antes, Judas Macabeos todavía no estaba la Eucaristía, pero ofreció ese sacrificio que había en el pueblo de Israel para que quedaran perdonados de sus pecados estos hermanos que se habían habían muerto en amistad con Dios, pero no totalmente purificados. Pues hermanos, hagamos esta obra de misericordia que la Iglesia nos propone, de orar por vivos y muertos. Oremos por nuestros familia, por nuestra familia que se ha acostado en amistad con Dios, que han sido bautizados,
que han sido entregados a Dios por el bautismo, y si murieron con faltas leves, pues hermanos, a ganarnos esas indulgencias plenarias que la Iglesia nos propone hoy en este mes dedicado a nuestros seres queridos que están en el purgatorio. La enseñanza de la Iglesia en ese estado de purificación para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, les recuerdo, vuelvan a meditar esta enseñanza de la Iglesia, Catecismo 1030, 1031 y 1032, esos numerales. Segunda de Macabeos 12, 43, 45. Y en Primera de Corintios, hermanos, también 3:15, que lo vamos a leer. Vamos a leerlo para también, aquí nos lo propone el catecismo. En el catecismo está la enseñanza y nos propone las citas bíblicas de donde se toma la enseñanza del purgatorio. Primera de Corintios 3:15 dice así. 3, desde el 13 vamos a leer. Un día se verá el trabajo de cada uno. Acuérdense que vamos a tener ese juicio particular. En segunda de Corintios 5:10 dice que daremos cuenta a Dios por lo que hayamos hecho durante esta vida terrena, cuando estuvimos en el cuerpo. Ese es el juicio particular que todos llegaremos y se pondrá en manifiesto nuestras obras, buenas o malas. Dice así: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Ahí nos habla de los que mueren totalmente limpios. Ya recibirán la visión beatífica, serán premiados. Pero habrá otros que murieron en amistad con Dios, pero no están totalmente limpios. Y aquí nos dice en el 15, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvarán, como decía el catecismo, ya están salvados, están seguros de su salvación, pero están en ese proceso de purificación. La enseñanza de la Iglesia Católica, el purgatorio, también es bíblica. Se salvará, ya está salvado, pero ¿cómo? A través del fuego. Pasará por ese proceso de purificación. Aquí la Biblia, como son realidades que no conocemos y que no podemos entender, nos la presenta que es pasar por el fuego. Como decía el catecismo, que se sufre en ese estado de purificación. Nuestros hermanos están sufriendo, purificándose para llegar limpios a la presencia de Dios. Es Primera de Corintios 3:15. Ahí nos enseña nos da la enseñanza del purgatorio. Pues hermanos, los exhorto, los invito a ganarnos esas indulgencias plenarias que en este mes la Iglesia nos la amplía. Ustedes pueden escoger los días de 8 días para ganar indulgencias plenarias en todo el mes, en el día que puedan, y pues los requisitos ya se lo saben: confesión reciente, comunión, ofrecer esa santa misa por las almas del purgatorio, especialmente pues por esa alma a la que ustedes le van a ganar esa indulgencia plenaria. Después de terminar la misa, pues rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un credo, Dios te salve, un gloria, y visitar un cementerio, si no se puede, pues en su casa rezar por los difuntos. Puede ser el Santo Rosario o pues una oración que ustedes quieran, y hacer una obra de misericordia. Como nos proponía el catecismo, las obras de misericordia al necesitado, pues son ofrecidas por nuestros hermanos que están en el purgatorio, pues son muy agradables a nuestro Dios. Pues hermanos, Dios me los bendiga a quien me estuvo acompañando, porque pues no veo quién es,
en esta aplicación de StreamYard no se ve quién me está acompañando, solamente pone que hay una persona, pero solamente cuando comentan sé quién es. Dios me lo bendiga, que el Señor Todopoderoso pues derrame mil bendiciones sobre usted y sobre todos los hermanos que van a estar viendo esta enseñanza hoy, que la iglesia conmemora a nuestros fieles difuntos, a todas esas personas que murieron en amistad con Dios y están en el purgatorio, purificándose para entrar a la presencia de Dios. Y nosotros como iglesia militante somos sus hermanos, esa comunión de la iglesia. Hay tres estados: la iglesia triunfante que celebramos ayer, la iglesia purgante que estamos celebrando hoy, y nosotros, pues la iglesia militante que podemos interceder por nuestros hermanos, como decía aquí en Macabeos 12, 43, podemos hacer esas obras ofrecidas por nuestros difuntos para que queden totalmente purificados de sus pecados. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor Todopoderoso pues nos siga bendiciendo y nos ayude a llegar a su presencia. Gracias, hermanos. Compartan este video para que llegue a más personas y síganme en la página. Bendiciones, mis hermanos.